¿Cuáles son las escuelas de magia, además de Hogwarts? ¿Dónde se encuentran en el mundo? ¿Qué países atienden y cómo funcionan? ¿Tiene sentido que haya tan pocas escuelas de magia en el mundo? ¿Qué onda, brujos? ¿Todo bien? Si acabas de llegar aquí al caldero agujereado, entonces sé muy bienvenido. Si quieres suscribirte, siéntete libre de hacerlo. Eso nos acerca a la meta de 2 millones de suscriptores en este canal. Ya somos más de 1.650.000. Solo falta poquita gente, así, mira, solo un poco. Si te gustó el episodio, deja tu like y comenta. Puedes apoyar al canal con el botón de gracias o haciéndote miembro. Tú decides cómo quieres, piensas si puedes hacerlo. La magia y los pueblos brujos están repartidos por todo el mundo, cada uno con sus culturas, cada uno con sus costumbres, sus peculiaridades. Y se cree que, así como los primeros seres humanos, parte de la magia o toda ella surgió en el continente africano. Y entonces, con un largo proceso de dispersión, los pueblos mágicos fueron migrando, estableciéndose y así dando origen a los pueblos originarios de cada rincón del mundo. Aunque un periodo de la historia de los Muggles se basa en grandes descubrimientos de la navegación, el descubrimiento de nuevas tierras más allá de los océanos. Esos lugares ya eran hogar de otros pueblos, incluso magos. Y la diferencia entre los magos y los muggles, los no mágicos de esos lugares, es que los magos ya sabían que existían personas en otros continentes. Ellos ya se conocían mucho antes de que los muggles siquiera tuvieran noción de que existía otro pedazo de tierra más allá del océano. Eso porque existían varias formas mágicas de comunicarse, de transportarse. Y está registrado que algunas comunidades mágicas, incluso en la Edad Media, en diferentes lugares del mundo, ya mantenían esa comunicación. Las comunidades mágicas nativoamericanas, europeas y africanas ya se conocían antes de la llegada de los muggles europeos. En el siglo XVII ya conocían las similitudes entre sus pueblos. Entonces, a lo largo de los años, a medida que la sociedad fue evolucionando en su conjunto, tanto la muggle como la mágica, fueron surgiendo las escuelas. Existen 11 escuelas de magia, grandes y prestigiosas en todo el mundo. Tienen mayor prestigio y mayor reconocimiento. Pero eso no significa que esas 11 escuelas sean las únicas escuelas del mundo, solo son las más famosas. Hogwarts está en las tierras altas de Escocia y recibe alumnos de Escocia, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte y Gales. La Academia de Magia Beauxbatons está en Francia y atiende a estudiantes franceses de España, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, Instituto de Magia. Durmstrang, ubicada en el extremo norte de Europa. No revelan la ubicación por seguridad. Cualquier persona que va a Durmstrang tiene la memoria alterada para no saber la ubicación y así no poder revelarla después. Aceptan alumnos de Europa del Este y otros países, pero no a nacidos de muggles por prejuicio. Kuldubsturets es la escuela de magia de Rusia y atiende toda esa región. Mahotokoro es la escuela de magia de Japón y también atiende a ese país. Agadul es la escuela de magia del continente africano, atiende a alumnos magos de todo el continente africano y también está Castelo Bruxo, la famosa escuela de magia aquí en Brasil. En realidad está en la región amazónica de Brasil, pero recibe alumnos de toda Sudamérica. Olvidé mencionar Ilvermorny, ¿cierto? ¿Qué es? La escuela en Massachusetts, Estados Unidos, atiende a toda América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Existen 3 escuelas más de las que nunca se revelaron ubicación ni a quién atienden, aunque se cree que una está en China. En Harry Potter Magic Weekend, un personaje es hijo de una bruja que estudió en la escuela de magia de China. ¿Y los demás? Una seguro está en Oceanía, atiende a Australia y esa zona, la última quizá en India. Son especulaciones, no sabemos oficialmente dónde están, pero existen. Esa información de 11 escuelas y 8 de las 11 escuelas reveladas llegó al conocimiento del público en 2016. En un evento, si no me equivoco, fue en la celebración de Harry Potter que ocurría en Universal, en los parques, ¿verdad? En las áreas de Harry Potter en Universal. Y ahí estaba el mapa de Pottermore, un mapa mundi con las escuelas y también salieron algunos textos, ¿verdad? En el difunto Pottermore, que hoy en día es el sitio de Harry Potter.
Y esos textos sobre las escuelas, dando detalles, algunos detalles sobre las escuelas, claro que cuando salieron esas informaciones de las escuelas, la mayoría de los fans se emocionó mucho, se puso muy feliz con las novedades y todo eso, pero siempre hay personas que cuestionan, ¿verdad? Y les gusta señalar que no tiene sentido. Me gusta comprender y buscar el sentido, pero no critico diciendo que algo no tiene sentido. Sé que es un universo ficticio y que ciertos elementos existen solo para tener sentido ahí, sin importar el mundo real. Ok, algunos puntos que se han planteado son justos. Uno de los grandes problemas que señalan es, caray, ¿por qué existen solo 11 escuelas en todo el mundo? ¿No podía haber solo una escuela para África, por los idiomas? ¿Es imposible que chinos e indios estudien juntos? ¿Cómo solo una escuela? En Sudamérica existen varios idiomas. ¿Qué idioma usan en la escuela? ¿Por qué hay tantas escuelas en Europa? Durmstrang, Hogwarts y Bobatom atienden áreas pequeñas. Castelo Bruxo cubre Sudamérica y Agadú toda África. Es inconsistente, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Voy a hablar de estos temas y mi visión sobre la belleza y los idiomas. Vamos a usar como ejemplo Castelo Bruxo. Lo voy a traer como ejemplo aquí porque Castelo Bruxo es de Brasil. Creo que es justo usarlo ya que somos un canal de Harry Potter. Castelo Bruxo en Brasil atiende Sudamérica. Se hablan portugués, español, holandés, francés, inglés y también idiomas indígenas. ¿Cómo una escuela atiende a tantos? ¿Cómo manejan el idioma? Cuando surgieron esos textos, nació la teoría de que podría haber un hechizo de traducción que permitiera a la gente comunicarse. Pero ahí, en el cuarto libro, en la Copa Mundial de Quidditch, es lo que queremos. Nuestro contacto oficial, nuestro primer contacto oficial con magos de culturas diferentes, de lugares diferentes del mundo. Bartok Crouch Sr. habla más de 200 lenguas y fue esencial para la comunicación en varios casos. Creo que si existiera un hechizo de traducción, el caso de Bartok Crouch Sr. no aplicaría en el libro. ¿Sabes qué podría ser posible ahora ya que a la gente le gusta comparar con el mundo real? Traigámoslo al mundo real. Si vas a estudiar en una escuela en otro lugar, supongamos, saliste de aquí, ni siquiera voy tan lejos, saliste de Brasil y fuiste a estudiar a una escuela que atiende a brasileños, pero la escuela exige español como idioma oficial, también debes aprender inglés. Sobre el ruso tendrías que aprenderlo si es necesario. Dependiendo del idioma podría haber uno ahí. O los maestros, al entender la demanda y la diversidad de idiomas entre los alumnos, aprenden a hablar otras lenguas. Podría ser, no niego que sea un error, solo intento entender las opciones. ¿K. Rowling no consideró el tema del idioma? Como ella habla inglés y sabe que en la mayoría de los lugares también, no fue un problema para ella, solo colocó a las personas en las escuelas. Eso del idioma aplicaría a todas las escuelas, no solo a Castelo Bruxo. En fin, sobre la cuestión del idioma, entonces tal vez haya un idioma oficial que es predominante, hablado en la escuela y los alumnos se adaptan, no es algo imposible. Otra cuestión que mencionaron fue, ¿cómo es que chinos e indios estudiarían en la misma escuela si ese fuera el caso? Porque no hay ninguna confirmación oficial de que haya una escuela ahí en la India y que esa escuela sea para chinos e indios, ya que ellos no. Existe una frontera y muchos la usan como argumento basándose en conflictos muggles e históricos, pero el mundo mágico no es muggle. Son diferentes, tienen conceptos diferentes, culturas diferentes, prejuicios diferentes, luchas diferentes. Entonces, no necesariamente un lugar va a tener el mismo contexto histórico que un lugar real. Y pues yo creo que está muy mal que solo digamos así como, es un mundo ficticio. No debe tener sentido en general solo en el contexto en que se construyó. Si ahí tiene sentido, para mí está bien. Entonces, o sea, no sirve de nada querer simplemente poner la vara del mundo real en la historia de Harry Potter, ¿sabes? Ni siquiera tiene sentido querer eso. Claro que en algunos momentos podemos usarla, en algunas situaciones podemos usarla, pero para que eso esté establecido dentro de la historia, ¿sabes? La historia establece eso del mundo real, así que lo usamos como parámetro. Por ejemplo, en este episodio ya di un ejemplo. Sobre brujos intercontinentales ya teniendo conocimiento unos de otros, comunicándose entre ellos antes de los navegantes, ellos descubriendo otras tierras. ¿Cómo podría pasar eso sin brujos de pueblos mágicos?
Antes no había manera, no existía forma de que un europeo pudiera comunicarse con un nativo americano, por ejemplo, no había cómo, no existía. ¿Ves? Es diferente al mundo real. Querer llevar eso del mundo real a las escuelas ya no me parece honesto. Y ahí entra otro punto. ¿Cómo es que esas escuelas atienden a toda la población bruja? La población bruja es muy, 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 muy grande. Y voy a decir muchos, muchos. Porque es mucho menor que la población de muggles. Los muggles son mayoría en el mundo, realmente son mayoría. Los brujos existen en una cantidad mucho menor que los muggles. Entonces tiene sentido que existan esas grandes escuelas ubicadas en puntos específicos del globo. Mientras que para el mundo real, para los muggles, una sola escuela para toda Sudamérica de personas comunes de muggles realmente no sería posible. Pero una escuela de magia en la que la población es mucho, mucho menor, sí es posible. Otro punto que la gente también menciona es sobre el tema de las escuelas. Como si esas escuelas fueran las únicas. No, no son las únicas, no son las más prestigiosas y las más reconocidas. Lo mismo pasa en el mundo real. Hay escuelas, vamos a usar como ejemplo las universidades. Tomemos Oxford. Oxford es un conjunto, ¿verdad? Con más de 30 universidades es un estatus gigantesco. Ser alumno de Oxford o Harvard es similar. Harvard es más prestigioso, pero hay otras universidades también. En el mundo mágico, muchos, incluso la mayoría de los padres, prefieren educar a sus hijos en casa. Existen programas de educación mágica por correspondencia. También hay otras escuelas de magia más pequeñas y menos prestigiosas. Van y vienen, abren, cierran, terminan surgiendo nuevas escuelas todos los días. De vez en cuando aparecen nuevas, cierran, surgen otras, pero estas son las tradicionales. Leeré un fragmento del texto oficial. Sobre las escuelas de magia, el número de países que tienen su propia escuela de magia es ínfimo comparado con los que no la tienen. Esto ocurre porque la población mágica de la mayoría de los países opta por la educación en casa. Ocasionalmente también sucede que la comunidad mágica en un determinado país es pequeña o está dispersa. Los cursos por correspondencia son una opción más económica para educar a los jóvenes. O sea, a veces hay una población muy pequeña de magos en un país o está completamente dispersa en ese país. No tiene sentido tener una escuela ahí igual de grande que las otras. Además, mencionan otro aspecto sobre las escuelas de magia que considero muy importante. Es cuestión de opinión personal. Los nombres de las escuelas son muy clichés. J.K. Rowling solo tomó términos y los usó, como Castillo Bruxo. Todas las escuelas tienen nombres así. Bobatom significa literalmente varita bonita, Hogwarts significa verruga de cerdo, Mahotokoro significa institución mágica, lugar mágico. Entonces, o sea, ella jugó con los nombres, los tomó, los tradujo y hermano, si te pones a pensar, las cosas que vienen de otros idiomas solo parecen diferentes porque están en otro idioma. Estamos escuchando en otro idioma como para nosotros en portugués dices el nombre Mahotokoro. Caray, qué nombre chido, pero para el idioma japonés allá la persona sabe, lo está entendiendo igual. Castelo Bruxo para nosotros, ¿entiendes? Castelo Bruxo en otro idioma. La gente va a decir, caray, qué nombre genial, Castelo Bruxo, ¿qué significa? Va a investigar y dice, mira, para el japonés, él va a poner ahí el equivalente en japonés, para el inglés, wow, Wizard Castle, ¿entiendes? Tipo así. El sentido de los nombres de las escuelas es intencional, no es solo poner un nombre porque parece genial. Es intencional que esos nombres sean tan literales sobre las cosas. Mahotokoro es la unión de la palabra Maho, que significa magia, y Tokoro, que es órgano, institución, lugar, local. Y Tokoro es una palabra del japonés antiguo, no del moderno. Sinceramente no creo que eso sea un gran problema, ¿sabes? Entonces, este episodio era solo para decir que si ves las escuelas de magia bajo la óptica del mundo real, amigo mío, no tiene sentido que veas nada. En Harry Potter, las serpientes, dragones, magia y varitas mágicas no existen, así que no puedes verlo de esa forma. Puedes y debes usar el mundo real como referencia si así lo deseas. Lo que está establecido dentro de la historia se estableció eso, entonces eso tiene que ser coherente dentro del universo. Las escuelas de magia son coherentes dentro del universo establecido. La población mágica es mucho menor que la Muggle.
La mayoría de los magos educa a sus hijos en casa. Hay cursos por correspondencia y otras instituciones de magia pequeñas. Entonces, así no es algo que digas, wow, Dios mío, no tiene ningún sentido. ¿Tú qué opinas? ¿Y cuál escuela de magia crees que es la mejor? ¿Cuáles faltan por revelar y qué imaginas que hay en otros países? ¿Tú crees que están en esos lugares que mencioné? Si está en la India, si es en China, o si está en Oceanía o en algún otro lugar. Entonces, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio de El Caldero Chorreado. Hasta entonces, travesura realizada.